defensa, es muy importante tener claras estas órdenes de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia que le está imponiendo al Gobierno Nacional y a varias entidades con el fin fundamental de proteger el derecho a la protesta social. Vamos a arrancar. Lo primero, la Corte Suprema le ordena al Gobierno suspender el uso de la escopeta calibre 12 por parte de miembros del ESMAD o por cualquier persona que realice actividades de policía hasta tanto se garantice su uso responsable. Recuerden ustedes, y esta es la razón fundamental de este fallo, que una escopeta de este tipo fue la que le causó la muerte a Dylan Cruz en noviembre del año pasado. Así explica uno de los demandantes esta decisión. La decisión de suspender el uso de la escopeta calibre 12 se basa en información allegada al proceso en relación con el homicidio de Dylan Cruz, pero también en dos conceptos, uno que rinde Human Rights Watch y uno que aporta al proceso la Procuraduría General de la Nación. Este último es muy importante porque se logra determinar que en la práctica los agentes de policía no reciben ninguna capacitación o una capacitación mínima para el uso de este armamento y que en consecuencia no se respetan los protocolos. Para que entendamos, la abogada que acaban de ver ustedes es abogada del colectivo José Alvear Restrepo. Ellos son los demandantes, los defensores, digamos, en el caso de Dylan Restrepo, que falleció en las protestas de noviembre del año pasado, Dylan Cruz. Pero toda esta decisión de la Corte Suprema se aplica en adelante. Esto, sin embargo, pues arranca con noviembre del año pasado las protestas de Dylan Cruz, pero de ahí en adelante tendrían que tenerse en cuenta para lo que venga ahora. Segundo punto, el Ministerio de Defensa debe pedir disculpas por los excesos de la fuerza pública durante el paro de noviembre y para hacerlo la Corte le da un plazo de 48 horas. El tercero tiene que ver con esto, con la neutralidad. El gobierno en todos los niveles debe mantener la neutralidad cuando se produzcan manifestaciones no violentas, incluso si son manifestaciones que cuestionan al mismo gobierno. Y se debe garantizar también de manera imparcial los derechos a la expresión, la reunión, la protesta pacífica y la libertad de prensa, sin importar si el país está en una guerra exterior, en estado de conmoción interior o en estado de emergencia. Sobre este punto, esto dicen los abogados demandantes. La orden de neutralidad que ordena la Corte Suprema de Justicia se da en respuesta a una serie de manifestaciones gubernamentales que ejercen un impacto negativo sobre el derecho a la protesta. Lo que dice la Corte, en términos sencillos, es dejen de estigmatizar la protesta social. 12:35, el alto tribunal también le está pidiendo al defensor del pueblo hacer un control estricto, fuerte e intenso de todas las actuaciones del ESMAD en las manifestaciones. También esto, las mesas de trabajo. El gobierno debe crear mesas de trabajo para reestructurar el uso de la fuerza pública frente a las manifestaciones pacíficas. Esas mesas deben conformarse en un plazo de 30 días y deben enfocarse en prevenir y sancionar intervenciones que la Corte califica como sistemáticas, violentas y arbitrarias en las manifestaciones. Aquí habla otro de los demandantes sobre este punto. Estamos esperando que el gobierno nacional nos convoque a esa mesa de trabajo donde se va a regular el uso de la fuerza, el ejercicio del control de las protestas. Y por supuesto, pues la sentencia dice que podemos participar todos los accionantes, pero también pueden participar otras personas, otros expertos, académicos, ONGs, para hacer un diseño democrático de cómo manejar la protesta social en Colombia. Además, la Corte pidió establecer límites al máximo uso de la fuerza para controlar los disturbios y pidió que el entrenamiento de los uniformados no vaya dirigido a derrotar a un enemigo, sino a la protección de los civiles. Esto es lo que dicen los demandantes. ¿Qué esperaríamos del desarrollo de la protesta? Esperaríamos que la policía cumpla con sus obligaciones legales y constitucionales, proteger tanto a los manifestantes como a quienes no se manifiestan. Igualmente, cumplir con los estándares internacionales de uso legal, proporcional y razonable de la fuerza. Que cumpla sus propios protocolos en materia de uso de armas tanto letales como de letalidad reducida o potencialmente letales. En el primer caso significa que la policía no debería portar armas de fuego para el control de las manifestaciones sociales. La orden de la Corte frente a las autoridades
en cuanto al ejercicio de la protesta es una orden de no hacer. No tienen que hacer nada, no tienen que interferir. Deben permitir que la gente libremente salga a las calles, se exprese, ejerza su derecho fundamental a la protesta social. Ese sería el comportamiento adecuado de todas las autoridades. Seguimos ahora con el protocolo en caso de capturas. La Corte le ordena a la Policía, a la Fiscalía y a la Procuraduría que en un término de 30 días expidan un protocolo que permita realizar verificaciones en casos de capturas durante el desarrollo de las protestas. Y también esto, importante, la publicación del fallo. La Corte le da al gobierno 48 horas a partir de la notificación para que publiquen este fallo en su página web y para mantenerlo hasta cuando el Congreso emita una ley al respecto.